Bien, hoy estudiaremos o examinaremos la influencia de la mente humana sobre la vida en general. Una vez que se comprobó que la atención humana logra controlar el funcionamiento de una máquina como la máquina Reg, es decir, una generadora de eventos aleatorios, ya la pregunta siguiente sería claramente qué influencia podría tener sobre los seres vivos. Se ha trabajado sobre muchas, formas de vida. Digamos, en su orden, las más primitivas pueden ser las plantas. Y en su orden, me gusta recordar un experimento que se hizo con agua que iba a contener luego semillas, a ver cómo se desarrollaba. A esa agua se le trató con sal. La sal en general retarda el crecimiento de esas semillas. Entonces se buscó un sanador que tuviera en sus manos el agua que iba a contener las semillas del experimento. Y a ese vaso que estuvo sostenido por ese sanador se le echaron la mitad de las semillas, que estaban disponibles para esa experiencia. Y a otro vaso que no había tenido nadie que lo sostuviera, se le incorporaron el resto de las semillas y se observó su crecimiento. En realidad, las semillas que estuvieron sostenidas por el sanador crecieron mucho más rápido y mucho más que las otras semillas. Eso llevó a que la pregunta también se extendiera hacia lo negativo. Entonces se cogió un paciente psiquiátrico que estaba siendo tratado para una depresión psicótica y se le pidió que sostuviera en sus manos también un vaso con agua salada. Una vez que lo sostuvo un rato, entonces se pusieron en ella el mismo tipo de semillas. Y lo que se descubrió claramente es que el agua salada, sostenida por un paciente psicótico, inhibía el crecimiento de las semillas. O sea, era muy dramático el efecto, muy contundente y muy claro. A partir de ahí se hicieron experimentos con pececillos pequeños, a ver si se podían dirigir utilizando una emisión de luz que hacía el pececillo al nadar. No voy a contar el detalle del experimento, simplemente se trabajó con peces, con mamíferos pequeños, como decir, tipo hámster, con el propósito de ver si la mente humana era capaz de acelerar la velocidad con que trabajaba el mamífero. Se trabajó después con células humanas, básicamente con glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, si se meten en una solución salina, con el tiempo pierden la capacidad de resistencia de la membrana. Entonces se abre la membrana y la hemoglobina sale a la solución. Entonces lo que se quería verificar era si el pensamiento podía proteger la célula humana de la amenaza que suponía el exceso de sal. Entonces se le echó a un vaso claramente la porción de sal que normalmente produciría la hemólisis, que es la destrucción de la membrana y la consiguiente, salida de la hemoglobina hacia la solución. Y se le pidió a la gente que estaba en el experimento que con su mente intentara proteger la membrana de la célula. Y se observó con absoluta claridad que la membrana resistía la amenaza de la salinidad. O sea que durante mucho tiempo permanecía incólume, sin ninguna fisión, sin ninguna fisura, sin ningún daño. Después de trabajar con esos elementos básicos, ya sí se pasó a la influencia directa a otros seres humanos.
Pero durante el experimento o durante esta época de experimentación hubo otras cosas muy interesantes, y es que la intención no solamente es, digámoslo, exclusiva de la mente humana, la intención es también de la vida. Entonces hubo un francés, René Poc, lo llamo yo, P-E-O-C'-H, yo lo llamo Poc, René Poc, que hizo dos experimentos muy brillantes para mí, uno de ellos con pollitos. Existe en la etología un proceso llamado la impronta. Fue estudiado mucho tiempo por Konrad Lorenz y otros etólogos. Básicamente consiste en lo siguiente: cuando un animal pequeño, un mamífero por ejemplo, o un pato, nacen, la primera figura que vean cercana y ojalá asociada a su alimentación es considerada por el recién nacido como su madre. Yo me acuerdo que había una película muy famosa donde Konrad Lorenz era seguido por unos patos que habían recibido la impronta de él. O sea que habían estado en contacto, el primer contacto que habían tenido era él, y por lo tanto lo seguían como si fuera su madre. Pues eso se hizo con una máquina REG, una de aquellas máquinas Random Events Generation, que estaba montada sobre un pequeño robot móvil. Entonces, al nacer los pollitos, se puso la máquina al pie de ellos para que imprimieran o recibieran la impronta de él. Y luego ya así se separaron y se dejaron, digámoslo, libres en su movimiento. Lo que se observó claramente es que el robot se acercaba mucho más a los pollitos si se había hecho el experimento de la impronta. Si no se había hecho, entonces simplemente vagaba libremente por el campo donde estaban y no se acercaba a ellos. Pero si se había hecho el procedimiento de la impronta, buscaba activamente a los pollitos. Es como si se dejara llevar por la intención de los pollitos de que se acercara a ellos. Y luego hizo lo mismo con conejos. Pequeños conejos que habían nacido, los puso en un robot que sostenía una luz brillante, a todas luces aversiva y molesta para los conejitos. Pues lo que se observó es que los conejitos lograban mantener alejada la máquina, lograban mantenerla lejos de su proximidad, de su cercanía. O sea que la intención es un fenómeno mental que también afecta esos procesos básicos de la cámara REG. En general, ya después se hicieron muchos experimentos hasta llegar a los experimentos de sanación a distancia, de una contundencia absoluta y de una claridad en el sentido de que la influencia de la mente no tiene una distancia crítica, sino que a cualquier distancia, miles de kilómetros, puede actuar. De manera que en general podríamos decir que en la segunda tanda de experimentación básica ya se refirió a la vida y se constató que la mente es capaz de influenciar todas las formas de vida conocidas, incluyendo la humana. En general podríamos llegar a hacer una generalización. El ser humano, como una máquina REG, es un sistema complejo, muy lábil y muy plástico, que está fluyendo constantemente. Esos sistemas complejos de alta plasticidad, labilidad y que viven en un estado permanente de fluir o de flujo, son susceptibles de ser transformados o cambiados en su funcionamiento por procesos mentales.
ese digamos sería la conclusión más importante de todo ese grupo de experimentos, porque eso nos lo permite presentar a un nivel de mucha más generalidad. ¿Por qué? Porque el universo mismo es un sistema así, de manera que el universo mismo, en principio, por ser un sistema complejo, plástico, que se caracteriza por un estado de fluidez permanente, sería susceptible en principio de ser transformado o cambiado por la mente humana. Y no es cosa digamos, baladí decir eso, porque el hombre podría influenciar el universo en principio. ¿En qué escala? Bueno, estamos hablando de que lo transformaría y lo mataría, o lo aniquilaría, o lo fragmentaría, o bueno, pero sí, en principio, sería susceptible de una influencia por el pensamiento. Pero para mí, lo más importante de toda esta concepción es lo siguiente. Nosotros, como seres humanos, podemos concebirnos o como individuos aislados, como si fuéramos una cosa distinta de los demás y de los demás, o podemos concebirnos como un proceso complejo, lábil, plástico y que está en permanente flujo, en permanente estado de fluidez, de flujo. Nuestras células se van renovando permanentemente. En un año prácticamente nosotros tenemos un cuerpo totalmente nuevo, incluido todo el sistema óseo que nos sostiene. O sea, nosotros somos un flujo permanente. Y si nosotros nos concibiéramos así, ¿cuál sería el efecto más importante en la comunidad? Es que para nosotros los demás serían exactamente el mismo sistema complejo, frágil, lábil, plástico, susceptible de ser tocado y modificado por el pensamiento. Hay un ejemplo en la historia de la cardiología que me interesa mucho citar, y es que había en Italia, al pie de los Apeninos, una población llamada Roseto. Resulta que a finales del siglo XIX hubo una migración muy grande hacia esa población y los rosetianos se dispersaron por el mundo. Ahora bien, esos rosetianos estaban muy digamos, familiarizados con un tipo de trabajo que consistía en trabajar una roca, que se considera muy especial y que se utiliza en construcciones. Tiene propiedades térmicas muy importantes y hace que, por ejemplo, las construcciones recubiertas con esa piedra guarden el calor y lo conserven para los efectos de las épocas de invierno, seriamente. Entonces es una piedra supremamente interesante, y la tecnología de su explotación es básicamente italiana. Esa piedra y esa cantera específica se llama la cantera de Pizarras. Entonces ellos, un grupo muy importante de esa población, emigró a los Estados Unidos y buscó una tierra que estuviera, digámoslo, siendo explotada por esas canteras de pizarras, y lograron establecerse muy cerca de unas explotaciones de canteras de ese tipo de roca. Y con el tiempo construyeron una ciudad a la cual le pusieron el nombre original de su pueblo, lo pusieron Roseto. Resulta que entre los muchos servicios que tenían, eran muy pocas personas, eran cerca de 2000 personas no más,
pero era un número suficiente para desarrollar una cultura y tenían muchas, digamos, actividades civiles, muchas, digámoslo, instituciones cívicas. Dentro de los servicios que tenían un médico. Ese médico le informó a uno de los médicos más importantes de la época en Estados Unidos, estamos hablando más o menos de la década de 1950, más o menos la mitad del siglo XX. Había un médico llamado el doctor Wolf, y que fue uno de los, digámoslo, de los pioneros de la medicina psicosomática. Este médico de Roseto le informó al doctor Wolf de que allí en Roseto la gente prácticamente no era tratada de ninguna enfermedad cardiovascular. Cuando en esa época, tal vez por un Pareto hecho a nivel colectivo de todo Estados Unidos, tal vez la causa más importante de muerte era la afección cardiovascular, los infartos y cosas de esas. Entonces, el doctor Wolf se interesó muchísimo en eso. Digo, ¿cómo es posible que haya una población que casi que no tiene consulta cardiovascular y es una población gringa? Yo tengo que mirar eso a ver qué es lo que pasa allá. Él se orientó pensando que, como venían de Italia, ellos tenían la dieta mediterránea, pero cuando llegó allá descubrió que no, que ellos todos habían incorporado la dieta típica norteamericana. Es decir, que cocinaban con manteca de cerdo, con manteca, con grasa de cerdo. Sus hamburguesas, sus salchichas, bueno, todo lo cocinaban con eso. Pero además encontró que tenían hábitos que eran claramente inadecuados para la población en general, como por ejemplo mucho tabaquismo. Usaban un tabaco puramente italiano, sin ningún tratamiento, lleno de nicotina, o sea que perfectamente era un problema grande. Había unas condiciones digamos, de ingesta que no se diferenciaban del resto de las poblaciones gringas. Y sin embargo tenía una tasa de afección cardiovascular infinitamente baja, mucho más baja que la media normal de todas las poblaciones gringas. Y sobre todo de las poblaciones cercanas que la rodeaban. Entonces, él se orientó y dijo, hombre, será la genética. Y se puso a estudiar tanto los que estaban en Roseto como los migrantes que habían ido a otras poblaciones. Pero en los migrantes de otras poblaciones que venían del Roseto italiano, encontró la misma incidencia típica del pueblo norteamericano en afecciones cardiovasculares. Entonces descartó la hipótesis genética también. Después se pensó, hombre, será la ubicación geográfica. Pero resulta que las poblaciones cercanas, como por ejemplo Nazaret y otra, no recuerdo el nombre, pero también muy cercana, no, tenían la misma tasa típica de las ciudades norteamericanas. Entonces descartó claramente esa hipótesis de la zona, porque además veía que el trabajo tampoco era que ayudara mucho, porque las canteras de esa roca que les cuento emiten unas micropartículas que son inspiradas y que llegan al pulmón de todas las que trabajan allí. Entonces no son las condiciones más adecuadas. Entonces por todos los lados veía condiciones que eran claramente lesivas para la salud cardiovascular de la gente y sin embargo no ejercían su poder, digámoslo, aversivo y lesivo, sino que la gente de alguna manera, por alguna razón, se mantenía sana, con un corazón absolutamente potente, capaz de mantener la vida
increíblemente, en 9 años, por ejemplo, en las poblaciones cercanas, hubo más o menos unos 79 casos de enfermedades cardiovasculares. Y en esos 9 años, en Roseto, hubo 9 nomás. O sea, la diferencia era muy contundente. Ahora bien, lo que ocurre después de un tiempo, porque así, digamos, en la década del 50 y en la década del 60, se mantuvieron esa cohesión de la gente de Roseto. Eran muy unidas. No había unas diferencias grandes en la parte económica. La gente que tenía mucho más que los otros no ostentaba su riqueza, sino que vivía como vivían el resto. Y además se orientaban a ayudarse y ayudar a los que menos tenían y ayudarse unos a otros en general. Entonces habían desarrollado una cultura muy integrada. Después, ya llegando a la década de 1970, mucha de la gente de ahí empezó a salir del pueblo. Empezaron a ir a la universidad, se casaron con personas de otras poblaciones, en fin, empezó a desintegrarse el núcleo cultural básico de Roseto. Y resulta que después de unos años, breves años, porque en la década del 70 ya empezó a producirse un problema muy grande, y es que la incidencia de enfermedades cardiovasculares igualó la media de todas las ciudades norteamericanas. O sea, que creció hasta el nivel en donde toda la masa norteamericana que favorece el individualismo, esa masa llegó a tener el mismo nivel y la misma tasa de problemas cardiovasculares y en general los mismos problemas de la patología norteamericana. Y es porque, miren, la soledad produce un estrés absolutamente claro. Y el estrés está mediado por la secreción de cortisol. Y la permanencia del cortisol en la sangre lleva a que se deteriore poco a poco y sistemáticamente el sistema de defensa del organismo y desemboca fácilmente en enfermedades cardiovasculares, presión arterial alta y cosas de esas. Pero además, un nivel alto de cortisol en la sangre está absolutamente probado que afecta el hipocampo, lo va deteriorando. Y cuando se deteriora el hipocampo, se deterioran las relaciones entre hipocampo y corteza prefrontal, y sobre todo con el lóbulo o con el circuito dorsolateral, que es el que tiene todo el procesamiento ejecutivo de formación de objetivos, estrategias, chequeo del logro de objetivos, etc. Y está asociado ese deterioro del hipocampo con la aparición de la depresión. Entonces no es solamente las enfermedades cardiovasculares, son todo el resto de enfermedades que están asociadas al estrés. Pues para mí lo más importante de todo este reconocimiento de que nosotros somos un sistema lábil, plástico, que vive en permanente estado de fluidez o de flujo y que por lo tanto es susceptible de ser cambiado o afectado por el pensamiento, es lo que podría llevarnos a una convivencia muy distinta. Porque si yo consigo al otro exactamente igual como soy yo, un sistema en permanente flujo que está cambiando siempre, entonces yo tengo en cuenta que cómo influencia mi pensamiento esos sistemas que me rodean. Entonces volvemos a una cosa que trabajamos cuando hablamos de el yo cuántico, y es que cuando el yo cuántico, cuando somos conscientes del yo cuántico con otros, tenemos grabada esta lección, esta gran lección.
piensa en hacerle a otros lo que quieres que otros piensen en hacerte a ti. O sea, si vas en un bus y hay una congestión muy grande, o vas en el metro y hay una congestión muy grande de gente, toda la gente está parada, están apretados unos con otros, y tú piensas en darle espacio a los demás, tú creas un potencial que es perfectamente utilizado por los demás. Y no sería extraño que de pronto te vieras tú con más espacio, porque los demás procuran dártelo. Entonces yo digo, si nosotros tuviéramos la certeza y la convicción permanente de que nosotros somos sistemas complejos, lábiles, plásticos, de permanente fluir, nosotros lo primero que tendríamos en cuenta sería nuestro pensamiento, cómo pensamos acerca de los demás. Y estaríamos pensando en concreto, cuando veamos una persona, por ejemplo, muy pobre, nosotros podríamos pensar en desearle que le llegue más dinero y más capacidad de sustentarse y de vivir. Y no tendríamos que pensar tanto en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros aplicaríamos la ley básica del yo cuántico. Y es que yo pienso en hacerle a los demás lo que espero que los demás piensen en hacerme a mí. Entonces, yo simplemente estoy, cada vez que me encuentre con una persona con problemas, yo estoy pensando en cómo ayudarle a solucionar el problema. Y todo eso, en el fondo, se me devuelve. Según la teoría del yo cuántico, eso se me devuelve exactamente. Y ese es para mí el ejemplo más importante. Roseto para mí lo que significa es que el hombre sí puede llegar a vivir de tal manera que su convivencia se haga posible gracias a que atiende al pensamiento de cómo ayudarle a los demás. Les recomiendo que todos los días hagan un esfuerzo por recordar que somos sistemas plásticos, lábiles, en permanente flujo. Mucha suerte.